Pero mi nombre es Paloma Gamarra. Algunos ya han llevado taller conmigo respecto al tema que vamos a ver el día de hoy, que es formato APA y citas y referencias. Tengo entendido que ya han estado llevando algunas clases con los otros docentes. Hoy vamos a complementar esa información, como les decía, con este tema que es importantísimo para la redacción de las tesis y es determinante que lo sepan lo más pronto posible para que se acostumbren y lo puedan manejar bastante bien a lo largo de todo su documento. El formato APA, que es lo que suelen usar todas las casas de estudio, los va a acompañar a lo largo de, como les digo, todo el documento, entonces es importante que lo sepamos manejar. Algunos datos antes de ya ir de lleno a la clase. Em, Voy a mostrarles en unos minutitos cómo vamos a ir dando, cómo vamos a estar estructurando la sesión. Tenemos 2 horas por delante y vamos a tratar de abarcar toda la información posible en este tiempo y usarlo sabiamente para que nos queden claros todos los conceptos. Em, Bien, entonces, si tenemos alguna dificultad técnica, algún problema con el internet, algún fallo, no se preocupen, lo vamos a tratar de resolver a la brevedad posible y solucionar y devolver esos minutos perdidos al final de nuestra clase. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos ver lo que tengo preparado para la clase del día de hoy. Em, a ver, un momento. Ok, ahí vamos. Bien, entonces, hoy vamos a ver lo que es formato APA, que es el más conocido a nivel internacional. Veía por ahí que alguno había comentado sobre el formato Vancouver. Bien, el formato APA es en lo que nos vamos a abocar, como les decía, es el más conocido internacionalmente. Sin embargo, el formato Vancouver es muy similar al formato APA, por lo que dominando este va a serte súper fácil lidiar con cualquier otro formato que sea diferente, que sin embargo casi siempre han adoptado como las generalidades de las que parte APA para tener sus propias particularidades y especificaciones. Em, pero en APA es en lo que nos vamos a abocar esta clase. Bien, el formato APA y las normas APA en general nos van a servir para regular y uniformizar elementos como el tamaño de letra, los márgenes, la puntuación, las abreviaciones, cómo construir nuestras tablas y figuras, qué aspecto tienen, y por supuesto la citación y las referencias, que son quizás donde más vamos a ahondar a partir de la mitad de la clase en adelante. Vamos a abocarnos esta primera hora en ver todo relacionado al formato, cómo luce nuestro documento, qué márgenes, qué interlineados, vamos a trabajar con Word, y luego vamos a abocarnos de lleno a lo que son citas y referencias, que es un tema un poco más amplio, en el que seguro van a tener algunas dudas y acotaciones respecto a cómo hacer una cita de acuerdo a un determinado contexto. Bien, entonces vamos contextualizando lo que les trata de decir respecto a las normas APA. Vamos a tener entonces qué utilidad tienen estas normas y por qué es tan importante incorporarlas a nuestras investigaciones. Es simplemente para uniformizar cómo va a lucir nuestro documento en cuanto a determinados factores como son los que tenemos en pantalla, ¿verdad? El tamaño de letra, el tipo de fuente, los márgenes y demás aspectos que vamos a ir ahondando uno a uno a lo largo de esta clase. Una de las principales razones por las que usamos APA, como ya les decía, es porque a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros trabajamos en una tesis o en un artículo de investigación, eh, aquí en Perú y de pronto también nos vamos a hacer una maestría en España o queremos una especialización en Colombia, etcétera, vamos a estar preparados ya para manejar el formato que tienen en otros países porque se manejan igual con APA. Igual
es importante mencionar que APA tiene una base para la comunicación académica muy efectiva, dado que va a ayudar a los autores a presentar todas sus ideas de forma clara, concisa y organizada, que son características muy importantes dentro de nuestro documento. A nosotros, a los investigadores, nos sirve tener un, digamos, un formato, un parámetro que nos diga qué aspectos y qué especificaciones deben tener nuestras fuentes, nuestros márgenes, nuestra justificación, para así tener un orden en nuestro documento. Características como uniformidad y coherencia nos van a acompañar a lo largo de toda la clase y son los pilares del formato APA. Estos parámetros van a alentar, perdón, a los autores a comunicar la información más esencial, es decir, nos van a alejar, por ejemplo, de lo que comúnmente llamamos el floro, para que nuestra información sea más concisa, más concreta y esté bien construida. Bien, este es el manual que nosotros vamos a usar. Recordemos que a lo largo de los años se van actualizando estas normas. La más reciente es este manual APA séptima A ver, edición. escríbele. Lo que pasa es que ella trabaja y no lo va a hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me había olvidado de comentarles. Por favor, tratemos de tener nuestros micros silenciados para que podamos escucharnos entre todos, escucharme a mí y luego cuando alguien quiera acotar sin ningún problema, desactiva el micro para poder comunicarse con nosotros y ver y resolver su duda. Pero mientras no la haya, por favor, mantengamos los micros en silencio para que la comunicación sea fluida. Bien, les comentaba, este es el manual que estamos usando en la actualidad, el manual APA séptima edición. Em, Guarda algunas diferencias con el manual de la sexta edición, que es el que tiene incorporado, por ejemplo, Word, que es el procesador de texto más común. Em, por lo que hay que estar muy pendientes de cuáles son esas diferencias. Bien, aquí nosotros vamos a trabajar con este manual de séptima edición. El formato general de APA es por donde vamos a empezar. Es trascendental que un documento tenga consistencia en orden, estructura y formato. Eso va a permitir al lector, porque nosotros tenemos que pensar en nuestro lector, eh, para que éste pueda centrarse en el contenido, no en si mi título es verde, azul o rojo, o si mi fuente es negrita, bold o lo que sea, sino que haya una uniformidad y pueda centrarse realmente en lo que estamos tratando de comunicar. Generalmente hay una configuración ya predeterminada y muchas de las herramientas que tienen los programas de procesamiento de textos, como por ejemplo Word, nos van a ayudar para ajustar esos elementos que vamos a trabajar. Algunos aspectos básicos que debemos tener en nuestro documento de Word. Por ejemplo, el tamaño de papel que maneja APA es el tamaño carta. Eso lo vamos a configurar en unos momentos en nuestro documento. Por si no lo tenemos claro, lo vamos a ver en Word en breve. La fuente, por lo general, es Times New Roman. En esta séptima edición, APA expande su línea de fuentes. Se las voy a comentar en un momento cuáles son las adicionales, pero por lo general siempre es Times New Roman en 12 puntos el tamaño. El alineamiento es a la izquierda, hay que olvidarnos que el alineamiento es justificado. En APA séptima edición vamos a trabajar hacia la izquierda, es decir, va a estar como desordenado a la derecha y alineado a la izquierda. El interlineado con el que trabajamos es interlineado doble, a doble espacio, que son algunas de las denominaciones, ¿no? El interlineado es 2.0. Cabe mencionar y es bueno recordarles que si bien APA es un formato muy conocido, muy popular y que ya está incorporado a muchísimas universidades, debemos tomar en cuenta que nuestras propias universidades, institutos, revistas, etcétera, van a tener algunas veces determinadas especificaciones propias de esa casa de estudios. Es decir, de pronto mi universidad sí trabaja con formato APA, pero hay una excepción en cuanto a la justificación y me dicen que tiene que estar alineado a ambos extremos del texto, es decir, tiene que estar justificado. Y por ende ya se salta la regla de APA de alineado a la izquierda. Lo mismo, por ejemplo, si nos piden Arial
11 en lugar de Arial 12 o Times New Roman. Bien, entonces hay que estar pendientes de que de pronto nuestra universidad, nuestro instituto, está pidiendo esos requerimientos extras en reemplazo a algunos que ya conocemos y que tenemos un poco más de práctica del APA. Entonces, por ahí hay que también estar un poquito pendientes. Bien, como les decía, este sería nuestra hojita de Word alineada a la izquierda, con el tipo de letra Times o Arial, el tamaño de letra a 12 puntos, un interlineado a 2 puntos, izquierdo sin justificar. Luego vamos a andar ahorita en lo que es márgenes y sangría, que también es importante conocerlo. Como les decía hace un momento, APA en esta séptima edición se dedicó a pulir algunos aspectos en comparación al manual anterior de la sexta edición. En una de las diferencias más importantes quizás es que en el manual anterior solamente nos permitían usar Times New Roman a 12 puntos. Ahora es un poco más flexible. Tenemos Calibri 11, Arial, Georgia, Lucida, Computer. Estas son las fuentes que nos está proporcionando APA, únicamente las que tenemos en pantalla. No se nos puede ocurrir poner otra porque ya nos estaríamos alejando de las especificaciones que nos da APA. Estas son las fuentes que nos indican porque son las que están, son las más comunes en todas las computadoras y son las más legibles además. Entonces, es por esa razón que APA hace esta selección y nos entrega este listado de fuentes que podemos utilizar. Una vez más, puede que nuestra universidad, nuestro instituto, etcétera, nos pida un tipo determinado. Si no hay esa especificación, yo les recomendaría irse por Times New Roman o escoger Arial 11, que son las más comunes. Y las que le dan una mayor uniformidad a sus documentos. Entonces, recordemos esto, Times New Roman 12 puntos. Sí, bueno, como les decía, estas están escogidas porque son legibles y están ampliamente disponibles. Además, porque, esto es importante, tienen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas que muchas veces en las tesis, por ejemplo, de corte cuantitativo, nos van a servir. Si, por ejemplo, nos ponemos creativos y elegimos otra fuente que no sea las que he mencionado, puede que nos topemos con que no encontramos un alfa, un beta o algo por el estilo. Entonces hay que abocarnos a tomar esto al pie de la letra y seguir este tipo de fuentes. La numeración de páginas. En APA, la numeración de páginas, tanto para documentos de estudiantes como para profesionales, es la siguiente. Vamos a utilizar la función de numeración de página de nuestro Word o del procesador de texto que tengamos, el más común es Word. Entonces, vamos a necesitar insertar números de página. Lo general en APA es que esta numeración vaya en la esquina superior derecha. El número va a aparecer en todas las páginas y empieza en números arábigos con el número 1. Sin embargo, vuelvo a repetir, muchas veces me he topado con tesis que, por ejemplo, trabajan sus páginas preliminares con números en romano, o que, por ejemplo, piden que la página de portada no esté numerada. Entonces, una vez más, si bien APA nos está dando esta información, hay que estar pendiente de las propias especificaciones de nuestra casa de estudios. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El elemento va a depender del formato específico que solicite la casa de estudios o de revista, por lo que pueden haber variantes, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a Word un ratito para que podamos ver cómo es el tema de la numeración de páginas. Angie o alguno de los compañeros me indica si ya pueden ver el Word. Sí, se ve el Word. Ya, perfecto. Entonces, como podemos ver, aquí en la parte superior tenemos nuestro numerito. Esto es a lo que nosotros llamamos nuestra numeración de páginas. Como vemos, en este caso está numerado desde la primera página. Como yo llegué hasta mi numeración,
insertar, en el menú insertar, aquí a la derecha tenemos encabezado y pie de página. Y abajito tenemos también la opción de número de página. Bien, aquí yo puedo elegir si lo quiero en el principio de la página, es decir, en la parte superior, a la izquierda, centro o derecha, al final, en la parte inferior, igual, izquierda, centro y derecha, y luego, por ejemplo, yo puedo cambiar esta denominación en arábigos por otra. Eso lo voy a hacer aquí en formato de número de página. Bien, aquí podemos ver que nos da una pestañita para deslizar y ver más opciones. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner en romanos. Y a partir de ahí, toda mi numeración se volvió, dejó los números arábigos para volverse números romanos. A esto es a lo que me refería en lo que tenemos que tener cuidado con las especificaciones de cada casa de estudios. Yo lo voy a dejar como estaba en 1, 2, 3, por aquí, pero ya así vamos viendo cómo ir configurando nuestro documento. Otra de las cosas que habíamos visto, por ejemplo, era el tamaño de la hoja. Eso lo vamos a ver en la pestañita disposición. Hay que ir familiarizándonos con nuestro Word si es que todavía estamos un poco fríos al respecto. En la pestaña disposición, aquí vamos a tener en el lado izquierdo varias opciones que nos van a ser de utilidad para el formato APA, para la configuración. Lo primero fue el tamaño. Aquí, como vemos, le hacemos clic y nos va a desplegar una serie de opciones, las más comunes, ¿no? A4, oficio, yo lo tengo seleccionado, carta, que es lo que me pide el documento, el formato APA. A mí me resulta más sencillo configurar mi documento antes de iniciar mi trabajo de investigación, pero hay personas que prefieren terminarlo un poco en desorden y luego aplicar todo el formato. Eso depende también únicamente de nosotros como investigadores, qué es lo que optemos. Nadie nos estipula si debemos hacerlo al principio, al final, a la mitad, etcétera, siempre y cuando que el producto final sea una investigación que tenga este formato aplicado para que todo esté uniformizado y ordenado y bien organizado. ¿Qué más tenemos por aquí? Los márgenes. En un minuto vamos a volver a nuestro Word para ver cómo es esta configuración de márgenes. Para APA, los márgenes deben ser de 2.54, que es bastante usual también utilizar ello, o de 1 pulgada. La alineación debe estar hacia la izquierda, como lo vemos aquí en este ejemplito, que lo tenemos en pantalla. Podemos ir viendo cómo luce la numeración en la esquina superior, el times en 12, la alineación, como les decía, a la izquierda. Eso es lo que les decía que se ve un poco desorganizado aquí, pero nos indica APA. Y aquí vemos una separación de 2.54 en cada extremo superior, inferior, derecho, izquierdo de nuestra página. Eso lo configuramos también por aquí, en la pestaña disposición, igualmente, cerquita al tamaño de la página, vamos a tener los márgenes. Aquí, por ejemplo, yo ya lo he configurado. Tenemos, por ejemplo, a veces viene con esta ya predispuesta la configuración en normal, que es 2.5 en la parte superior e inferior, e izquierdo y derecho de 3 centímetros. Esto no nos sirve, lo tenemos que configurar. Entonces, para ello, perdón, voy a retroceder. Para ello nos vamos a márgenes personalizados. Aquí es donde vamos a poder configurar mejor nuestros márgenes. Como ven, aquí tenemos la pestañita márgenes, además de otras opciones que por el momento no nos interesan, nos vamos a abocar a esto de márgenes. Y veíamos que teníamos 2.54 en todos los extremos. Entonces yo eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar 2.54 en el inferior, superior, derecho e izquierdo. En todos va a estar 2.54, que es lo que me pide el formato APA. Le doy OK y veo que mi hojita cambió un poco, está un poco más
más cuadrada, que de pronto si lo vemos a lo lejos vamos a poder apreciarlo mejor. Es el mismo espacio de márgenes en los cuatro lados, que es un poco lo que trata de conseguir APA, tener la hoja lo más uniformizada posible. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? La sangría del párrafo. En APA nos indican que debemos colocar sangría a la primera línea de cada párrafo del texto. Esta sangría se coloca fácilmente con el símbolo de tabular en nuestro teclado, que es el que está al costadito de nuestra Q, ¿ok? Al costado de la Q, el símbolo de tabulación son dos flechitas yendo a sentidos opuestos. Es lo que yo recomiendo para configurar ello, porque si lo hacemos manualmente puede que no todo el documento nos salga uniformizado, puede que en alguno la pulgada no sea media pulgada, sino 1.5, o que no sea 1.27 centímetros, sino 1.30, etc. Entonces es mejor usar la tecla tabulación. Yo les voy a enseñar aquí en el Word, por ejemplo, que ya lo tenemos con tabulación, pero lo quitamos y así es como vendría nuestro documento, sin la tabulación, sin la sangría. Para yo colocar sangría, simplemente hago un clic en mi teclita de tabulación y ya está. Y si yo, por ejemplo, sigo escribiendo, la próxima, al darle un enter, ya me va a salir configurado en el renglón siguiente. Entonces tengo aquí, ya no tengo la necesidad de darle tabulación a cada uno de los párrafos. ¿Ok? Entonces si lo voy trabajando de esa forma, ya se va a configurar automáticamente, lo que nos va a facilitar aún más la tarea. Es decir, yo no voy a tener todas unas 120 páginas a las que le voy a ir dando tap, 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 tap a cada párrafo, sino que mientras voy redactando ya puedo ir haciendo la configuración, al menos en cuanto a la sangría, que después sería un poco más tediosa. Recordemos, se toca una única vez el símbolo de tabulación, la teclita de tabulación en mi teclado, y listo, ya tenemos la sangría que nos piden de 1.27 centímetros. De esta forma ya vamos dándole una forma precisamente a nuestro documento. Respecto al interlineado, que también es un factor al que estamos un poco acostumbrados a tenerlo de pronto en 1.5, o interlineado simple o interlineado múltiple, lo que APA nos dice es, por favor, uniformicemos y optemos por el interlineado en doble espacio, también llamado interlineado doble o interlineado 2.0, en todo el documento. Esto va a incluir el resumen, el texto, las citas en bloque, los números de las tablas, figuras, títulos y notas, incluso en el listado de referencias. Es importante que no pongamos un espacio adicional antes o después de los párrafos para que no interfiramos con la programación normal y habitual que ya tiene este interlineado. Es decir, de pronto si yo quiero saltearme a la página siguiente o quiero agregarle para que se vea entre comillas más bonito o más ordenado, no, evitemos eso, tratemos de ceñirnos a lo que nos dicen, que es tener nuestros interlineados a doble espacio. Hay algunas excepciones, como son las páginas de título, la carátula, por ejemplo. En las tablas y figuras podemos hacer algunas excepciones, y en las notas al pie y en las ecuaciones. Voy a volver al Word para que podamos ver este tema un poco más de cerca. Por ejemplo, aquí selecciono si quiero yo el párrafo, si quiero yo todo el documento completo. Va a depender de nosotros una vez más. Y aquí en el menú inicio, prontito en el menú inicio, en la pestaña de párrafo voy a tener yo varias opciones, pero aquí nomás, bien a la mano, está el interlineado. Y aquí tenemos todas las opciones que, como vemos, van alterando nuestro texto. Este es el lineado 1.5 y este es el 2.0.
puedo ampliarlo aún más y puedo ampliarlo aún más. A nosotros nos piden 2.0, con este es el que nos vamos a quedar. Si yo, por ejemplo, le diera interlineado simple 1.0 y de pronto vuelvo, igual le va a dar la configuración que tiene previamente el párrafo anterior. Es por eso que quizás para mí resulta más fácil darle la configuración de manera previa para que mientras voy avanzando en mi documento ya todo esté configurado de esa forma. Bien, entonces una vez más, si por ejemplo yo tengo este párrafo a 1.0 o interlineado simple y retorno al párrafo anterior que ya está con la configuración que quiero, el párrafo también va a adoptar la misma configuración. Le doy un enter y va a respetar la sangría que yo le he dado, la alineación que yo le he dado, etc. Si nos gustan las abreviaciones y los atajos con el teclado, yo uso control 2, me parece, para para darle el interlineado. Control 2, sí, control 2 y nos da el interlineado 2.0 de forma automática sin que accedamos a la pestañita del párrafo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bien, niveles de títulos. En APA tenemos una configuración especial para titular nuestros, precisamente, títulos, subtítulos, etc. Van a ir del 1 al 5 y ordenadamente, el primer nivel es el nivel 1, etcétera, etcétera. Y la cantidad de niveles a las que, por las que optemos va a depender de la complejidad de nuestro trabajo. Es decir, qué tantas especificaciones tenemos. Si de pronto yo quiero dar de un concepto muchísimos conceptos desagregados de pues tendré una variedad de títulos por ahí un poco más amplia. Pero lo más importante es que recordemos que cada uno de estos niveles va a tener un aspecto un poco distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ir a ver cómo deberían lucir nuestros niveles según el formato APA. Voy a ampliar un poco la pantalla para que podamos ver cómo serían estos niveles. Un segundo. Bien, entonces, como les decía, tenemos 5 niveles preliminares. Es hasta ahí donde llega el formato APA. No tenemos nivel 6, 7, 8. Tratemos entonces de abocarnos y que toda nuestra información quepa utilizando estos 5 niveles. No es obligatorio utilizarlos todos. APA no te dice tienes que tener 5 niveles en absoluto. No, simplemente te dan toda esta presentación para que tú tengas opciones y sepas que si llegas hasta el nivel 4, 5, etcétera, hay una configuración ya preestablecida para ese nivel de título. Bien, entonces, el primer nivel debe estar centrado en negrita y con el título. A ver, yo voy a hacer algo por aquí. Voy a cerrar esto y voy a minimizar esto. Uy, no se va a ver bien. A ver, por ahí que no funciona. Y voy a dejar esto y esto. Bien, ahí tenemos una vista más o menos de lo que nos están pidiendo y lo que tenemos. Entonces, en el primer nivel nos dicen, debe estar centrado en negrita y con la mayúscula en la primera letra. Bien, entonces yo lo tengo así configurado de la manera correcta. Bien, usualmente pasa que, por ejemplo, esto nos va a servir para crear nuestro índice, nuestra tabla de contenidos o le denomina nuestra casa de estudios. Es importante hacerlo con Word para que esto nos facilite un poco el trabajo y salga de automática. Si lo hacemos, si nosotros vamos escribiendo de pronto uno por uno y después queremos tener un índice, este índice lo tendremos que escribir también nosotros, y si de pronto agregamos información y el encabezado se pasa a la siguiente página, o si quitamos información y se desordena, vamos a tener que volver a hacer y volver a reescribir nuestro índice por nuestra cuenta. Eso es un poco
para mí descabellado. Es mejor utilizar las opciones que nos da Word y configurar las opciones que ellos nos dan. Para yo colocar, por ejemplo, si yo voy al menú navegación, por ejemplo, voy a tener aquí en la parte izquierda la cantidad de títulos y subtítulos que yo manejo en este documento. Como ven, llego hasta el nivel 3, 2.1.1. Hasta el momento creo que solamente llegué hasta el nivel 3. ¿Y cómo hice yo para que aparecieran aquí con esta pestañita que vemos? Y por ejemplo aquí en estilos aparece sombreadito el título 1. Acá hay título 2 y acá hay título 3, que son configuraciones que me da de manera predeterminada Word. Entonces yo no confiar ciegamente en ellos. Si yo le doy a este título 1, se desconfigura un poco y no va acorde a lo que yo estoy... Pero si yo le quito, por ejemplo, y le pongo normal, desaparece de la sección de títulos. Y esto no me conviene porque finalmente esto que estoy viendo aquí en el lado izquierdo es lo que voy a ver en mi tabla de contenidos, en mi índice cuando lo coloque. Entonces sí tengo que colocar título 1. ¿Ven? Reapareció, sombreadito. Pero a esto yo le tengo que dar la configuración. ¿Cuál era la configuración para el primer nivel de título? Centrado, negrita y en color negro. Entonces allí ya estoy cumpliendo con lo que me piden. Volvamos al nivel 2, por ejemplo. Por aquí. El 2 me pedían, puede cerrar esto, me pedían ya no centrado, sino alineado a la izquierda, pero sigo respetando que sea en negrita y sigo respetando que el texto comience en un nuevo párrafo y con mayúscula en la primera. Entonces, esto ya no tiene que estar centrado, sino tiene que estar a la izquierda. ¿Ok? Igual, si yo quiero, veo que aquí aparece título 2, que es lo que le corresponde porque es el nivel 2. Si yo lo dejo en normal, desaparece, le tendría que volver a poner título 2, pero allí se desconfigura. Entonces tengo que tener muy presente mi manual para saber que en el nivel 2 de APA esto va a la izquierda, no centrado, pero se mantienen las negritas. ¿Qué pasaría en el nivel 3, por ejemplo? En el nivel 3, el formato APA nos dice, a ver, denme un segundo, para volver a poner esto por aquí. Okay. En el nivel 3, APA nos dice alineación a la izquierda, mantenemos, negrita, mantenemos, pero agregan que luzca en cursivas. Entonces, mi texto tendría que lucir de la siguiente manera. Igual, alineado a la izquierda, con negritas, pero esta vez cursiva. Como ven, aquí llega a mi título 3. Si yo le quito ello y le pongo normal, desaparece toda esa configuración. Tengo que volver a poner título 3 y tengo que quitar ello y ponerle las negritas. Si estuviera sin cursiva, ponerle cursiva. Y vemos que esto aparece aquí. Los niveles 4 y 5 son bastante similares, pero van a estar agregando sangría, le quitamos la cursiva. Todo lo demás se mantiene negrita, con título al empezar la oración, finalizamos con un punto. Entonces ya vamos teniendo un poco más de complejidad en cuanto a la personalización que debe tener este nivel de título. Sangría, negrita, finalización con punto. En el nivel 5 es como la suma de todo lo anterior. Sangría, negrita, cursiva, finalización con punto, empezamos con mayúsculas, etc. Este cuadrito es importante porque nos va a ayudar si nos olvidamos de pronto de cómo debería lucir nuestro título, nuestro primer, segundo nivel, etc. Así que con este hay que trabajar bastante al momento de hacer la configuración. Como les decía, APA no tiene una estructura ni una configuración ya establecida para índices. Sin embargo, en Word sí lo manejamos de la siguiente forma. Yo voy a quitar esto para que podamos hacerlo de cero. Como ven, aquí a mi izquierda yo tengo todos los títulos que he ido colocando de acuerdo a los niveles también que he ido estableciendo, con
correcta configuración que me pide APA. Para yo agregar y plasmar toda esta estructura que tengo aquí en un índice, en una tabla de contenidos o como se le haya denominado, me voy a referencias. Referencias es un menú que vamos a ahondar en breve cuando vayamos a citas y referencias, pero en el extremo izquierdo vamos a tener la opción para colocar nuestros contenidos. Entonces yo simplemente doy clic y a tabla automática. Luego yo podré configurarla de la forma que quiera. Me sale un poco así, que no tiene ni el interlineado, ni el tipo de fuente. Creo que solamente se mantiene el número. Pero no hay problema, porque a mí lo que me interesa es que estén mis niveles como yo lo había establecido para poder facilitarme un poco la vida y no tener que escribirlo a mano todo yo. Entonces le digo times 12 a 2 puntos, lo vamos a dejar sin negritas y le vamos a poner aquí tabla de contenido. Como este es un nivel 1 de título, le voy a dejar así y centrado. Luego ya de esta forma vemos que me sale de forma automática el número de página en el que se encuentra mi debido subtítulo. Esto nos va a ayudar bastante. Entonces tratemos siempre de, al momento de hacer la configuración, no solamente esté acorde a lo que nos indica APA, sino apoyémonos en las herramientas y las opciones que nos brinda Word también para hacer un poco más automático el proceso de configuración de nuestro documento. ¿Qué más? Vamos a ver, estamos acabando esta primera hora, vamos a ver lo que son la configuración y construcción de las tablas y figuras. Denme un momento, por favor. Bien, para nuestras tablas y figuras son importantes porque son las dos únicas gráficas o material visual, por lo general, que vamos a tener en nuestro documento. Luego les voy a explicar un poquito más al respecto. Son importantes porque nos van a permitir plasmar información que puede ser un poco densa, un poco extensa, de forma más ordenada y para que visualmente el lector también no se disperse y se enfoque únicamente en ello. Por lo general, la tabla muestra ya sean valores numéricos o textuales organizados en filas y columnas, como bien debemos conocer, y las figuras son cuadros, gráficos, fotografías, mapas, absolutamente todo lo que no sea una tabla. Eso hay que tenerlo muy presente porque muchas veces he visto que en las tesis hay, por ejemplo, índice de ilustraciones, índice de cuadros, índice de figuras, y en realidad lo correcto, si nos ceñimos únicamente al formato APA, es tener dos índices además del índice de contenidos, el índice de figuras y el índice de tablas. Si es que no utilizamos ninguna, obviamente no vamos a tener nada de ello, pero debemos recordar que por un lado tenemos tablas y por el otro figuras, que son, como les digo, pueden ser cuadros, gráficos, mapas, dibujos, infografías. Todas las ilustraciones que se nos puedan imaginar deben denominarse como figuras en nuestro Word. Esto de la denominación también es importante porque vamos a tener que titularlas. En un breve vamos a ver cómo se hace ese proceso. Bien, las tablas tienen componentes, muy evidente que nos parezca, es importante reconocerlos. La tabla va a tener un número, es decir, tenemos que tener numeradas nuestras tablas, tabla 1, 2, 3, etcétera, y van a aparecer sobre el título que va a tener nuestra tabla. Va en negrita. Luego vamos a ver un poco más sobre la personalización de las tablas y figuras. También las tablas tienen que tener un título. Mi tabla no puede andar por ahí sin que se le haya denominado de ninguna forma. Yo tengo que haber puesto esa tabla por una razón. Y esa razón va a responder a un título provisional que seguramente después se explicará, se analizará, etcétera, pero debe estar titulada. Este título no tiene que ser extenso, todo lo contrario, debe ser breve, pero lo suficientemente extenso para que logre describir lo que significa esa tabla. Las tablas van a tener encabezados
las tablas van a tener un cuerpo conformado por sus filas y sus columnas, donde va a estar el contenido. Vamos a tener una nota al pie, debajo de la tabla o de la figura, donde se puede colocar y donde usualmente se coloca la fuente. Hay que tener en cuenta que en el formato APA están limitados el uso de bordes. Ahorita lo vemos. Esto es a lo que me refería. Bien, aquí vamos a ver todos los componentes que hemos estado mencionando. En negrita vamos a tener el número de la tabla 1 en este caso. Vamos a tener el título de la tabla, está en cursiva aquí, arriba de la misma tabla como tal y debajo del número. Vamos a tener encabezados. Aquí, por ejemplo, tenemos grado de niñas y niños. Tenemos el cuerpo de la tabla en filas y columnas. Tenemos la nota, que puede ser un poco explicativa, que puede ser para colocar la fuente, etcétera, pero la vamos a tener allí. Y como vemos, una tabla un poco minimalista. Vamos a tener, a diferencia de los cuadros de Excel a los que de pronto estamos acostumbrados, no tenemos bordes a los extremos, no tenemos líneas entre cada columna ni entre cada fila. Entonces, simplemente va a lucir así. Aquí hay otro ejemplo que vemos en pantalla, donde está el número de la tabla en negrita, el título en cursiva, los encabezados, el cuerpo como tal de la tabla y la nota. Como vemos, solamente hay encabezado. Digamos que encasillando los encabezados arriba y abajo, y al final, como para cerrar y decir, aquí se acaba esta tabla. Bien, entonces, para APA es importante limitar el uso de bordes o de líneas en una tabla y solamente dejar los necesarios para tener mayor claridad. Solamente vamos a usar bordes en la parte superior e inferior de una tabla y debajo de los encabezados de columna, es decir, como lo vemos aquí, estos son los encabezados, debajo del encabezado hay un bordecito. Si lo creemos necesario, también se pueden usar bordes para separar, por ejemplo, la fila de totales. Si acá, por ejemplo, no dijera variable 5, sino total, le podríamos poner un encabezado no solamente aquí en la parte final, sino arriba también. Digamos que para enfatizar que ahí está la información más relevante en ese momento. Todo depende mucho del contexto también. No se deben usar líneas verticales para separar los datos. Este es otro ejemplo de tabla que, por ejemplo, que estamos viendo en negrita, con cursiva, los encabezados, el único encabezado que tenemos aquí está con su doble borde, y la información de esta forma. Nota, elaboración propia. Muchas veces no es necesario ni siquiera poner que la tabla se hizo por el propio investigador, porque eso ya es evidente, sino se pondría el autor del que se extrajo la información, pero en este caso sí se lo solicitaron a esta persona, entonces lo colocó. Yo tengo por aquí en otro Word una tabla que, como vemos, ya tiene las configuraciones y las especificaciones que nos pedía APA. Pero si yo selecciono, vamos a ver que está sombreado el número 7. ¿Eso por qué? Ese sombreadito nos indica que Word ya lo tituló, que es importante porque así como hemos titulado nuestros niveles de precisamente títulos y subtítulos, también debemos hacer lo mismo con nuestras tablas y figuras. ¿Cómo hacemos eso? Bien, voy a explicar cómo hacemos la titulación de las tablas en este primer caso. Yo tengo mi tabla aquí, que consta de todas las especificaciones que nos pedían, encabezado arriba y abajo, y encabezado y línea al final de la tabla. Para yo titular y que finalmente cuando tenga mis 20, 50 o 10 tablas, pueda hacer un índice de tablas, voy a necesitar titularlas. Eso lo voy a hacer a través de Word y a través del el menú referencias. Bien, yo me voy a referencias, se demora un poquito en cargar
por los programas que tengo instalados por ahí, pero aquí es donde vamos a poder insertar y titular nuestra querida tabla. Le doy un clic para seleccionarla y en el extremo derecho voy a ver yo que tengo títulos y voy a hacerle clic a insertar título. Como ven, me sale aquí otro menú donde me va a salir título, rótulo, posición, etcétera. Yo esto lo tengo que configurar. Voy a configurar con el rótulo de tabla. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, acá tengo ecuación, figura gráfico, ilustración, imagen y tabla. Nosotros vamos a trabajar simplemente con tablas y con figuras. En este caso tengo la tabla. Como ya he titulado las tablas anteriores a esta, me sale de manera automática que esta es la tabla 7. Le pongo un punto y le coloco la descripción, ¿ok? La posición puede ser abajo o puede ser encima. Como hemos visto en nuestros ejemplos, la titulación de nuestra tabla debe estar en la parte superior, ¿ok? Le voy a dar a aceptar. Entonces, ahí igual no luce como debería lucir, que es de esta forma, como hemos visto en los ejemplos de aquí y de aquí, ¿no? No está la negrita, no está la cursiva, ni siquiera el tamaño de letra que estoy necesitando. Entonces, eso también lo voy a tener que configurar yo con mis saberes del formato APA. Voy a llegar a Times 12 y le voy a dar color automático. ¿Qué me falta aquí? Me falta poner en negrita tabla y que esto no esté en cursiva, sino de manera normal. El título sí va en cursiva. Bien, yo así ya tengo titulada mi tablita. Esto, como les dije, que me va a permitir que cuando yo quiera insertar mi índice de tablas, lo pueda hacer sin ningún problema, porque ya he configurado todas y me van a salir en la página en la que se ubican, porque ya las titulé. Si de pronto hablamos del formato de la tabla, vamos a seleccionar nuestra tablita y nos vamos a diseño de tabla. Usualmente estábamos acostumbrados a ver nuestras tablas así, pero APA nos dice, no, relájense, no pueden estar con todos los bordes habidos y por haber. Entonces, seleccionamos y si este es el tipo de tabla que tenemos, yo lo que suelo hacer es irme a bordes y colocar sin borde. Dejo sin borde absolutamente todo y luego voy por partes poniéndole el borde a lo que necesito. Como por ejemplo mis encabezados. Yo sé que estos encabezados deben tener un borde superior y un borde inferior. Listo, ya tengo mi tabla como debería ser en la parte superior. En la parte inferior también se quedó sin borde. Entonces selecciono la última fila y una vez más doy clic a borde inferior. Y listo. Así tendría mi tabla de acuerdo al formato APA, que es lo que me están pidiendo. Sí, en el caso de las figuras es muy similar, vamos a tener aspectos muy similares, muy parecidos a los que hemos visto hace un momento en nuestras tablas. También vamos a tener un número, es decir, va a haber figura 1, 2, 3, 4, va a tener un título de todas maneras. Ya no tenemos encabezados ni cuerpo, vamos a tener simplemente una imagen y vamos a tener también una nota, colocar la información necesaria. Por ejemplo, de esta forma, este es un organigrama, el título es organigrama de la empresa BBVA, es la figura número 17 y finalmente la imagen pertenece a esta fuente llamada accionistas e inversores que está desplegada en nuestro listado de referencias por si alguien quiere obtener la imagen de la fuente original. Bien, como vemos, es muy semejante el estilo al que hemos utilizado para la configuración de nuestras tablas. Ahorita vamos a ver cómo se hace la titulación de nuestras figuras en el Word. Es bastante similar, se siguen los mismos pasos, pero simplemente optamos por el rótulo de figura. Al insertar una figura hay que asegurarnos de algunas cositas que les aconsejamos. Por ejemplo, que las imágenes sean claras. No sirve de mucho colocar una imagen borrosa o con baja resolución.
Lo mismo con que las líneas de estas imágenes sean suaves, no afiladas, que la fuente sea legible, que hayan unidades de medida, si es que así, por ejemplo, si estamos hablando de una infografía, etc. Y que esto esté bien plasmado en nuestro texto. Aquí, por ejemplo, vemos los elementos que ya les mencionaba. El número de la figura, el título, la figura como tal y la nota al pie por aquí, si es que necesito yo hacer alguna aclaración. Si nos vamos a nuestro Word, vamos a tener, por aquí abajo había una figura. Tenemos esta gráfica, por ejemplo, que plasma los procesos de la empresa BBVA. Si yo deseo retitular esto, ok, simplemente selecciono nuestra figura, voy una vez más al menú de referencias y selecciono insertar título. Referencias, insertar título. Voy ahí y en el rótulo ya no me voy a tabla. Miren que sale tabla porque fue lo último que yo titulé. Voy a seleccionar figura. Me sale automáticamente que es la figura 18, confiaré. Igual lo dejo encima de la selección, es decir, que de donde yo he hecho clic se va a colocar encima y no debajo, que es la otra opción. Y le doy a aceptar. Una vez más, esto me sale un poco fuera de la configuración que debería tener. Le voy a colocar el color automático, voy a aumentarle a 12 y lo voy a dejar en fuente times porque eso está bien. Sin embargo, voy a terminar de hacer las configuraciones, que era ponerle a esto negrita y quitarle la cursiva. Bien, entonces así luciría nuestra figura de acuerdo al formato APA. Ya hemos visto cómo serían tablas y figuras. Hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a netamente el formato del documento, que es lo que estábamos viendo hasta el momento? Si no, podemos pasar a lo que son citas, referencias en formato APA. Si alguno tiene una duda, este es el momento para hacerla. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a nuestro siguiente tema en el formato APA. Vamos a hablar ahora de citas y referencias. Las citas puede que sea algo que nos preocupa mucho a todos porque no sabemos muy bien en qué momento usar el apellido de un autor, en cómo debo ponerle los paréntesis, si va con páginas, si no va con páginas, si va entre comillas o en bloque, porque solemos ver muchas presentaciones muy distintas. Es importante que recordemos que en el formato APA, lo que importa es reconocer el trabajo de otras personas. Es todo por lo que se fundamenta el usar citas en nuestras investigaciones. En primer lugar, tenemos la noción del plagio, y el formato APA es lo único quizás que nos va a permitir alejarnos de allí a través precisamente de la correcta citación de las fuentes que yo he consultado para toda la armazón de mi documento. Mientras yo voy buscando información en lo largo y ancho de Internet, voy a caer en documentos que por supuesto han creado otras personas en otros idiomas, hace muchos años, hace pocos años, etc. Lo importante es que si yo estoy extrayendo de ese documento, que puede ser un libro, un artículo, una presentación, un video de YouTube, etc., sepa reconocer en mi texto que eso es algo que yo no escribí o no es una idea propia que yo me estoy inventando, sino que fue pensamiento, idea de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Es al que yo voy a acreditar y voy a colocar en el sistema de citas que aquí vamos a ver el formato. Pero sirve para eso y por eso es tan importante. Bien, el sistema en el que va a estar basado el formato APA es en los principios de un sistema denominado autor y fecha.
Es decir, vamos a tener el apellido del autor y vamos a colocar entre paréntesis o al lado la fecha en la que se hizo esta publicación. Esto va a permitir que estos elementos son los únicos necesarios, indispensables, para que luego el lector y el mismo investigador, si así lo requiere, pueda buscar esta fuente en sus listados de referencias. Es ahí donde va a estar la información de manera completa, ampliada. Bien, estas son las cantidades de las opciones de citas que tenemos. Las citas se dividen en dos grupos bastante amplios, las citas textuales y las citas parafraseadas. Vamos a abocarnos en las citas textuales, porque luego el formato es muy similar. Entonces, en las citas textuales vamos a tener dos tipos de citas. Las citas directas de menos de 40 palabras y las citas en bloque de más de 40 palabras. Luego estas se van a desagregar en aspectos muy similares en cuestiones de formato. ¿Ok? Vamos a tener citas directas con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. Igualmente, vamos a tener citas en bloque con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. Las citas parafraseadas también van a estar desagregadas en énfasis en el autor y énfasis en el contenido. Esto ahorita suena un poco confuso, pero en la práctica vamos a ver que se puede dominar bastante rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las citas directas o citas textuales. Una cita directa es aquella, o textual, es aquella que reproduce literalmente las palabras que encontró de otro trabajo o de su propio trabajo previamente publicado, por supuesto. Sin embargo, nosotros recomendamos parafrasear, la técnica del parafraseo, que es la reinterpretación, el análisis, fusionado con el resumen, etcétera, de una información. ¿Para qué? Para alejarnos del plagio. Si nosotros usamos citas directas o citas textual, al momento de que nuestro documento pase por un sistema de antiplagio o de reporte de similitud, pues va a ser un poco más elevado. Entonces hay que usar sabiamente nuestras citas textuales, hay que elegir muy bien esos momentos en los que sí debemos usar nuestras citas textuales. ¿Cuándo sí usarlas? Esa es la gran cuestión. Cuando vamos a necesitar dar una definición exacta. Por ejemplo, una ley, no puedo cambiarle el nombre a la ley ni el significado a la ley, lo puedo reinterpretar, sí. Cuando, por ejemplo, tengo un significado, un concepto de algo científico que de pronto no me da mucha flexibilidad para que yo lo analice, lo reinterprete, etcétera, ¿no? Cuando un autor ha dicho algo memorable o que quiere sucintar, también se colocan las citas textuales. Cuando se desea responder a una redacción exacta, por ejemplo, responder o cuestionar algo que alguien dijo, pues tienes que poner primero lo que esta persona dijo para luego pasar a responder. Como ya les había mencionado, las citas directas o textuales se van a dividir en dos, énfasis en el contenido y en cortas y en bloque, que es lo que veíamos por aquí, directas y en bloquecito. Las citas cortas de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor, son las que vemos por aquí en la pantalla. Tienen una configuración un poco particular que luego vamos a ir viendo que se va a repetir en algunos otros casos. Bien, entonces las citas textuales son estas que van entre comillas y van inmersas en el texto. Como vemos por aquí, empezamos con CACU 2009, esto es lo que les mencionaba del sistema de autor-fecha. Autor-fecha. Afirma entre comillas, como aquí lo estamos mencionando, la cita de menos de 40 palabras, cierro comillas, pongo punto, perdón, abro paréntesis, pongo el número de página y cierro con un puntito. Entonces, estos son los elementos muy presentes en nuestras citas textuales, recordemos. Las citas textuales van a estar, si son cortas de menos de 40 palabras, van a estar inmersas en el texto, es decir, no van a estar aparte, no van a tener sangría, sino que simplemente continúan en un párrafo normal,
pero sí van a tener comillas, van a estar entrecomilladas y van a necesitar de un número de página para que el lector pueda ubicar esa cita que está entre comillas en el documento más rápidamente. Es decir, yo le voy a proporcionar toda la información posible. Le voy a dar el autor, la fecha, la cita y el número de donde extraje, el número de página donde se extrajo esta cita a nuestro lector. Estos son elementos que tenemos que recordar porque los vamos a ir repitiendo en los demás tipos de citas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a practicar un poquito. Yo tengo aquí mi autor, lo tengo aquí. Tengo el año de la publicación por aquí. Tengo la cita entre comillas por aquí y el número de página por aquí. Bien, estos son los elementos que estamos trabajando en nuestras citas textuales, es decir, aquellas que reproducen la información de manera literal de otro documento, y son cortas porque son de menos de 40 palabras. Y estoy haciendo énfasis en el autor porque empiezo por el autor. Empiezo con Lynch, el año de la publicación, la cita entre comillas y el número de página que no puede faltar en una cita textual. No nos podemos olvidar del número de página en la cita textual. Bien, un segundo ejemplo de cita corta textual con énfasis en el autor. Aquí tengo, empiezo con el autor. A ver, un color que se vea. Sigo con el año de la publicación. Me voy a mi cita directa, que está por aquí, la cita textual, entrecomillada, y el número de página infaltable en una cita textual. Bien, es corta, no tiene menos de 40 palabras evidentemente, por eso está inmersa en el texto, y yo enfatizo en el autor porque empiezo por aquí. Foucault, 2001, bla, bla, bla. Bien, la otra opción de cita corta, igual, seguimos en las citas textuales porque vamos a seguir usando comillas, y seguimos con citas cortas porque son menos de 40 palabras. Sin embargo, ya no voy a enfatizar en el autor, es decir, no voy a empezar por el apellido del autor, sino que voy a hacer énfasis en el contenido. Es como lo vemos aquí. Voy a empezar directamente con la cita textual, con las comillas. El encomillado, cierro, y luego en un solo paréntesis coloco los otros tres elementos que me faltaban. El apellido del autor, el año de la publicación y el número de página infaltable. Los elementos se repiten. Yo tengo la misma cita entrecomillada, el mismo apellido del autor, el mismo año de la publicación y el mismo número de página, pero en un orden inverso. Si aquí empezaba por el autor y al final estaba la cita, aquí es al revés. Empiezo por la cita y luego en un único paréntesis tengo yo los elementos restantes, año, apellido y página. Vamos a también ver algunos ejemplos de acuerdo a ello. Entonces, yo tengo aquí, empiezo por mi cita encomillada, me voy y en un único paréntesis tengo apellido del autor, año de la publicación y número de página que no puede faltar. Cuando yo elijo si usar cita corta con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido, esto va a depender únicamente de lo que el investigador, a lo que el investigador decida hacerle hincapié. Es decir, si para mí es más importante el contenido como tal, qué es lo que dijo la cita, o si de pronto en el estilo de escritura en el que estoy abordando le calza mejor empezar por el autor, hago énfasis en contenido, como por ejemplo por aquí. Pero si yo decido continuar el párrafo con una cita textual haciendo énfasis en el contenido, no hay ningún problema, también tenemos esa opción. Empezamos con el encomillado y en un solo paréntesis, para no distraer, lo situamos ahí toda la información, apellido, año y número de página. Un segundo ejemplo es este, que tenemos por aquí. Tenemos encomillado, la cita, y los autores por aquí, el año de la publicación y el número de página.
cerramos nuestro paréntesis y con un puntito final. Bien, esto es cuando hemos visto citas textuales, aquellas que reproducen la información de manera literal en el documento de otra persona, cuando son cortas porque son de menos de 40 palabras, por eso van inmersas en el texto, es decir, no hay una sangría, no hay un margen, están incorporadas. Y hemos visto dos tipos de citas, con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. En todas ellas hemos visto los mismos elementos, las comillas para las citas, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. ¿Ok? Bien, si alguien tiene alguna duda sobre estas citas, lo puede hacer ahora, si no pasamos a citas cortas en bloque, que son estas de aquí. Se llaman en bloque porque tienen más de 40 palabras y porque van en un bloquecito separado del texto. Estábamos acostumbrados, hasta hace algunos ejemplos, a ver nuestras citas en comillas integradas a la oración, al párrafo. Con las citas que tienen más de 40 palabras, tenemos que olvidarnos un poquito de eso. Vamos a tener también, como lo vemos aquí, apellido del autor, por ejemplo, Kaku, año de la publicación 2009, pero la cita ya va en un textito separado, desvinculado de eso. Entonces ponemos afirma, 2 puntos, y la cita. ¿Qué le falta aquí también? Las comillas, por ejemplo. Las citas en bloque, aquellas que tienen más de 40 palabras, ya no van a tener comillas. Seguimos viendo citas textuales, es decir, esta información que está en bloquecito está de manera textual, de manera literal, de otro documento, del documento de Kaku en el 2009, en la página 90 específicamente. Pero ya no necesitamos las comillas para enfatizarlo, porque ya estamos haciendo énfasis separando la cita del texto. Entonces, tenemos los mismos elementos, apellido, año, la cita, esta vez sin comillas, pero en bloque, y finalizamos con el número de página. Una vez más, como son citas textuales que cogen información de otro texto, tenemos que informar al lector de dónde está específicamente esa porcioncita de información. Vamos a tener por aquí algunos ejemplos también. También tenemos citas en bloque con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. Las que estamos viendo ahorita son, como se habrán dado cuenta, énfasis en el autor. Yo, por ejemplo, aquí tengo el apellido de mi autor, el año de la publicación, pongo los 2 puntos y tengo en un bloquecito mi cita. Todo esto viene a ser mi cita. Y aquí cierro con el número de página, que no puede obviarse el número de página. Bien. Aquí, por ejemplo, también Sánchez, énfasis en el autor, Sánchez 2009, la cita por aquí, en bloque, sin comillas, porque son más de 40 palabras, ya es una cita en bloque, y el número de página que no puedo olvidar de colocar. Bien, entonces, hemos visto citas cortas y citas en bloques, con énfasis en el autor y con énfasis en el contenido. Estas de aquí son citas en bloque con énfasis en el contenido, por ejemplo. Es muy similar a lo que veíamos en las citas cortas, es decir, simplemente vamos a tener los mismos elementos, pero con un orden invertido. Si nos acercamos un poquito, vamos a poder ver que igual tenemos nuestra cita en bloquecito, pero vamos a tener en un único paréntesis toda la información, Kaku, el apellido, el año y el número de página. Hasta hace un momento, el apellido del autor y el año estaba en el párrafo previo. Afirma, señala, indica, etcétera, 2 puntos y la cita. En este caso no es necesario, para este caso específico, se coloca la cita de frente, como es de más de 40 palabras, la ponemos en el bloquecito, y como es con énfasis en el contenido, el año, el apellido del autor y el número de página va hacia el final de la cita. Vamos a tener por aquí algunos ejemplos. Toda esta vendría a ser nuestra cita, y en un solo paréntesis tenemos los elementos principales: apellido, año de la publicación,
y número de página. Eso es porque estoy haciendo énfasis en el contenido. Me importa más esto de aquí que quién lo dijo. Me importa más qué dijo que quién lo dijo. Entonces, por eso ponemos principalmente la cita y luego el apellido del autor. Por aquí también tenemos cita, todo esto de aquí, de más de 40 palabras, el apellido de la autora, el año de la publicación y el número de página. Bien, entonces así tenemos nuestras citas en bloque. Veíamos que todas estas eran citas cortas y textuales. Yo les había mostrado este mapa al empezar a hablar sobre citas y referencias, que desvinculaba y desagregaba las citas en dos grandes grupos. Las citas textuales, que son todas las que hemos estado viendo, y las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas, en lo único en lo que se diferencian es que la información precisamente no va a ser textual, sino que va a pasar por un proceso de reinterpretación. Entonces, es la que más se acostumbra a usar al momento de escribir, porque es la que más nos va a alejarnos del plagio. Entonces, voy a tener no voy a tener la preocupación cuántas palabras tengo, simplemente voy a tener un mismo formato, un mismo y único formato. Y ese formato se va a diferenciar únicamente en si hago énfasis en el autor o hago énfasis en el contenido. No voy a necesitar número de página porque no estoy citando textualmente nada. No voy a necesitar comillas ni voy a necesitar márgenes. Entonces, es digamos que la presentación más simple de las citas. Yo les puedo dar un ejemplo por aquí. A ver. En el caso de citas parafraseadas, con énfasis en el autor, empiezo de esta forma. Gamarra 2021, bueno, ya lo que sea, dijo, y punto, se acabó. Si yo quiero hacer énfasis en el contenido, será de la siguiente manera. Pongo en paréntesis el apellido, el año y se acabó. Entonces, es como lo veíamos, refleja mucho lo que ya hemos aprendido hasta el momento, pero estamos quitando las comillas, los márgenes, el número de página, porque en realidad no es necesario. La información ya ha pasado, digamos, por un filtro, que es el mismo investigador, que está procesando la información textual, literal, que encontró de otro autor, y le está poniendo en sus propias palabras, resumiendo, analizando, contrastando, etcétera, pero puesta de tal forma que si bien es necesario indicar que otra persona pensó en ello primero, ya no es necesario indicar el número de página ni ponerle comillas, porque esa información no está extraída de ningún lado. Esa información, como les digo, ya pasó por un filtro y por ende es como 50-50, pertenece tanto al autor original por el que se está colocando la cita, como al investigador que está colocando sus propias ideas. Bien, había algo más que quería mencionar en cuanto a citas. Si alguien tiene alguna duda, hágala de una vez. Respecto a las citas que estamos viendo, lo último que les quería mencionar en cuanto a citas es que en las citas textuales, como hemos visto, usamos mucho los números de página. Yo les he mencionado que es indispensable colocar el número de página para especificar en qué zona, en qué página precisamente se encuentra ese extracto de información que estoy citando. Cuando tenemos de pronto la información que sale en una única página, colocamos p, punto, espacio y el número de página.
Si, por ejemplo, yo quiero citar información que se va de una página a la siguiente, es decir, abarca 2 páginas, coloco pp.34-36. Eso me va a indicar que la información se encuentra en la página 34, 35 y 36, es decir, de la 34 a la 36. Y como lo ven en pantalla, esa es la denominación que debe tener. Si de pronto las páginas son discontinuas, coloco pags, como está ahí, páginas, abreviado, punto, 67,72 o los números de páginas que yo esté abordando en ese momento para mi información. Bien, entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta tanto para nuestras citas como en un momento lo vamos a ver también en nuestras referencias. Voy a salir de aquí. Si nadie tiene ninguna duda respecto a las citas, ya podemos pasar al tema final de referencias, que está muy asociado a el concepto de citación. Recordemos que cuando trabajamos con citas, todas estas pertenecen a una fuente. Yo les mencionaba que en APA se trabajaba con el sistema de autor-fecha al momento de citar en el texto, pero luego esta información debía estar ampliada y el espacio en el que va a estar ampliada es en el listado de referencias. Es decir, la información completa, ampliada y con todos los datos para que el lector pueda ubicar esa fuente luego, va a estar en nuestras referencias. No podemos omitir y tenemos que tener mucho cuidado con los apellidos, con las fechas de las publicaciones, los años, etcétera, porque si no estamos desviando al lector y imposibilitando que éste pueda encontrar la fuente original. Bien, entonces, vamos a ver este tema de bibliografía y referencias. He puesto el término bibliografía porque muchas veces he encontrado tesis que al listado de referencias les denominan bibliografía, cuando son 2 aspectos distintos. Entonces, es importante diferenciarlos, pero a su vez es importante también recordar que si de pronto en nuestra casa de estudios están refiriéndose a un listado de referencias como bibliografía, lo tenemos que aceptar y nosotros mismos no vamos a poder corregir a la entidad, simplemente se toma eso y se trabaja la bibliografía como si fuera un listado de referencias. ¿Por qué les digo ello? Porque hay una diferencia grande en cuanto a bibliografía y listado de referencias. Una bibliografía, como lo he puesto en la imagen que tienen en pantalla, es un listado, igualmente, que va a proveer toda la información necesaria para localizar los trabajos que sirvieron de fundamento o que son útiles para una lectura posterior. Esto es importante porque estamos hablando de que podemos colocar en una bibliografía información que hemos utilizado en nuestro trabajo como aquella información que creemos que puede ser de utilidad para ampliar aún más el conocimiento. Es decir, estamos colocando información extra. Y ese es el verdadero concepto de una bibliografía. Sin embargo, del lado opuesto tenemos a la lista de referencias o al listado de referencias, que indica que es aquella lista que provee toda la información necesaria para localizar los recursos de información que fueron utilizados al realizar el trabajo. Cada recurso que se encuentra en la lista debe estar citado en el contenido del trabajo. Es decir, la lista de referencia es aquella lista que va a contener toda la información de los documentos y de las fuentes que se usaron exclusivamente en el trabajo. No hay recomendaciones, no hay información adicional, no. Simplemente lo que está citado es aquello que también está referenciado. Incluso a veces he visto que le ponen referencias bibliográficas. Entonces, como les decía, hay que tener en cuenta esto,
que lo que estamos trabajando es una lista de referencias, no una bibliografía. Sin embargo, a veces las autoridades le ponen bibliografía para hacer referencia a la lista de referencias. Entonces, simplemente para que nos quede claro estas definiciones y hacer hincapié en que la lista de referencias debe contener todas las citas, todas las fuentes citadas y viceversa, todas las fuentes que estén citadas deben ser porque están referenciadas también. Entonces hay que trabajar muy a la par al momento de citar y referenciar para que no se nos complique ni se nos escape ningún dato que de pronto yo estoy citando a alguien, me olvido de hacerle su referencia y no aparece, y eso es un error. Entonces hay que evitar eso, hay que cerciorarnos y corroborar varias veces que toda la información que estamos citando está también referenciada. Como les decía, la lista de referencias usualmente se ubica por lo general al final del documento. Va a proporcionar la información vital para la correcta identificación y recuperación de cada obra que ha sido citada en el texto. Es importante en ese sentido elegir con criterio nuestras referencias e incluir únicamente los trabajos que nos sean de utilidad, tanto para nosotros como pensando en el lector, por supuesto. Tienen una configuración un poco distinta también, como lo mencionábamos al principio, si bien va a seguir el mismo fuente interlineado, tiene solamente, creo que solamente un par de especificaciones adicionales en cuanto a su listado de referencias, que son estas de aquí. Dado que uno de los propósitos de la lista de referencias es permitir que los lectores recuperen y utilicen las obras citadas, los datos que coloquemos en esta lista de referencias requieren de una exactitud y de estar completos. No podemos obviar nada. La mejor manera de asegurarnos de que esta información está precisamente siendo veraz, exacta y completa es verificando cuidadosamente que cada referencia esté de acuerdo a la publicación original. Por eso es importante trabajar con documentos que tengamos y que eh, ya sea digitalmente o físicamente, con los que contemos, no nos inventemos nada. Em, Cada vez que se vaya haciendo una cita en el texto, esta debe ser agregada a la lista de referencias. Es mejor trabajar así para evitar, como les decía hace un momento, que se pierda alguna información. Em, los argumentos o hechos basados en otro trabajo también deben estar escritos y referenciados. Es decir, esto va muy de la mano con las citas. Bien, así esté parafraseando información. Si esa información perteneció la idea original a otro autor, también debemos citar y por ende también se debe parafrasear. No puede haber ningún elemento en la lista de referencias que no se haya incluido en el texto. Y viceversa, no debe haber ninguna cita sobrante en el texto que no tenga una referencia. Las listas de referencias llevan sangría francesa, que lo vamos a ver en un momento. Y la lista de referencias también debe estar en orden alfabético. Quizás aquí es donde hay más diferencia con el Vancouver, que el Vancouver es un formato que, aunque no estamos viendo, se diferencia porque su numeración, o perdón, su orden se basa en numeración, es decir, yo voy citando por números, mi primera cita será el número 1, mi segunda cita será el número 2, y así sucesivamente. Y cuando yo redacte mi listado de referencias, voy a empezar por el número 1, 2, 3, 4 en adelante, a pesar de que, por ejemplo, el número 1 se apellide Zambrano y el número 2 Quijada y el número 3 Gamarra, eso no va a importar, que es muy distinto a el orden en el que se trabaja con APA, que sí es por orden alfabético, porque trabajamos con el sistema de apellidos. Entonces, nosotros identificamos en el formato APA al autor por su apellido, no por su numeración. Caso contrario al formato Vancouver, que se reconoce al autor por la numeración que tiene. No se
se omite por completo el apellido y el año, y se cita únicamente con un subíndice, un superíndice, o entre paréntesis el número al que pertenece. Bien, pero en nuestro caso que estamos viendo APA es con orden alfabético y con sangría francesa. Yo creo que por aquí tengo un Word. Vamos a ver si por aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un listado de referencias. Y como ven, empieza, aquí hay un número, por eso empieza por ahí. Y luego de la A en adelante. Esto que ven aquí, este margen de por aquí, es la sangría francesa. ¿Cómo la coloco? Vamos a seleccionar, bueno, voy a seleccionar una porcioncita para que lo vean, porque este listado es grande. Ahí. Vamos a seleccionar todo esto y en inicio, en la pestañita inicio, en párrafo, vamos a darle clic aquí a la configuración del párrafo para ampliarlo. Y vamos a ver que debajo de general nos da la opción de sangrías. Se acordarán que hemos elegido una sangría con una tabulación de 1.27 centímetros para cada inicio de línea a lo largo del texto. En este caso, en el de las referencias, nos tenemos que obviar eso y dejarlo en 0, y luego en sangría especial vemos que dice sangría francesa. Hay distintos tipos de sangría especiales. La que nosotros vamos a optar es la sangría francesa. Si yo pusiera ninguna, esto se quedaría así. Pero como aquí no estamos poniendo 1, 2, 3, 4, no estamos numerando, vamos a hacer esa separación a través del orden de la sangría francesa. Entonces así ya se diferencia que esta es una fuente, esta es otra, y así sucesivamente. Esto lo podemos, si siguiéramos nuestro formato APA de la 7ª edición, lo tenemos así, alineado a la izquierda, times 12 y 2 puntos. ¿Ok? Así se vería nuestro listado de referencias de acuerdo al formato que estamos viendo. Vamos a ver además un poquito cómo hacer cada uno de estos elementos, cómo se componen las referencias como tal. Bien, esto es lo que les trata de decir. Ya recordamos que esto está numerado en orden alfabético y con sangría francesa, que ya aprendimos a aplicarla. Bien, ¿qué elementos componen nuestra referencia como tal? Es muy similar a lo que veíamos en nuestras citas, por eso les decía que son como conceptos que van muy de la mano. Teníamos el autor, la fecha, en este caso en elementos también tenemos que ampliar al título y a la fuente. Bien, para nuestras referencias tenemos que saber como autor quién es el responsable de la obra. Eso es una pregunta importante porque no siempre tenemos al autor a la mano y de pronto vamos a tener que reemplazarlo con el editor, con el jefe de contenidos, etc. Va a depender de nuestro material. Pero entonces se refiere a autor en APA a la persona que ha sido el responsable de la realización de la obra. La fecha es cuando se publicó la obra. Hay que tener también mucho ojo con esto porque en muchos trabajos de tesis o en muchos journals, en muchos artículos de revistas, se colocan como hasta 3 fechas de cuando se recibió, de cuando se aceptó y finalmente de cuando se publicó. La fecha es que más nos interesa y la única que vamos a colocar en nuestra lista de referencias es la de la publicación, cuando se publicó, que suele ser la más reciente. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Hay que recordar que tenemos que fijarnos en cuándo ha sido publicada la obra, no cuándo ha sido recibida, no cuándo ha sido aceptada, no cuándo ha sido revisada, sino cuándo ha sido publicada. Bien. El tercer elemento es el título. ¿Cómo se llama la obra? Eso es una pregunta un poco sencilla. Y finalmente, ¿dónde puedo recuperar esta obra? La fuente puede ser en cuestiones de libro, la editorial, en cuestiones de páginas web, el link, en cuestiones de revistas, el DOI,
o el nombre de la revista. Eso va a depender también de la información que nosotros manejemos, pero nuestra fuente puede ser muy variada, ¿ok? Entonces, hay que tener muy presentes estos 4 elementos. Van a estar ordenados de la siguiente forma. Vamos a empezar por el autor, vamos a continuar con el año de la publicación, seguido el título y seguida la fuente. Simplemente estamos repitiendo estos elementos en el orden en el que los he colocado. Autor, año, título y fuente. En este caso el ejemplo nos dice Artola y Artola. Vemos que hay una configuración, una presentación particular. Estamos colocando el primer apellido y la primera letra del primer nombre. No estoy colocando segundo apellido, no estoy colocando segundo nombre. ¿Ok? Entonces hay que recordar eso. Primer apellido y primera inicial. ¿Cómo? Con una coma y un punto. Nada más. Es importante que, por ejemplo, algunos autores utilizan sus apellidos de forma compuesta. Por ejemplo, Hernández Sampieri, que es uno de los autores más conocidos en metodología, debe ser citado de esa forma, Hernández Sampieri. Entonces, hay que deducir, muchas veces estos apellidos vienen con un guión que no los podemos quitar, que significa que están unidos, que no podemos separarlos, y por lo tanto se deben colocar como si fuera un único apellido. Luego sí se colocará el primer nombre, la primera letra del primer nombre. Una vez más, si el autor suele usar sus 2 nombres, se colocarán las 2 iniciales, tanto del primer como del segundo nombre, pero por lo general se coloca de esa forma, primer apellido y primera inicial del primer nombre. Entre paréntesis vamos a tener la fecha de la publicación. Cerramos con un paréntesis, un puntito y el título. El título puede variar, no siempre va a estar en cursivas como lo vemos ahí. En este caso, como estamos viendo el ejemplo de un libro, en el caso del libro, si la publicación se encuentra el nombre, el título, va en cursiva. Lo vamos a ver en un ratito de acuerdo a la clasificación de la variedad de fuentes que se pueden referenciar y cómo deben ser referenciadas cada una. Y finalmente vamos a cerrar con la fuente. En este caso, como les decía, como es un libro, la fuente es la editorial. Si se tratara, por ejemplo, de un libro digital, colocaríamos el link de donde se extrajo ese libro, o de pronto, sí, el URL, etc. Adicional a esto, también, si por ejemplo el libro está también de forma digital, se le puede añadir esa información luego de la fuente. Eso sigue siendo parte de la denominación de fuente que mencionábamos hace un momento en los elementos. Recordemos que la misión y el objetivo de tener un listado de referencias es que tanto el investigador como las personas, los lectores que acudan a la tesis o el artículo de investigación puedan encontrar de forma fácil, sencilla y disponible, porque no podemos colocar un link que esté roto, una dirección URL fallida o que te lleve a una página de error, o de pronto encontrar que es la misma publicación, pero no en ese año, sino en otro, y eso puede llevar a confusiones. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en el tema de la información que estamos colocando en nuestra referencia. Comprobar y recomprobar que pertenece a la cita y que estamos colocando la información verídica, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Van a haber distintos tipos de referencias, como les mencionaba. Este aquí, por ejemplo, es el caso de una referencia a un libro. Pero ¿qué pasa con los demás tipos de información que yo pueda tener? Yo puedo colocar la información de un video de YouTube, de un artículo de revista, de un libro, pero de forma digital. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a referenciarlos de las siguientes maneras. Aquí yo tengo algunos ejemplos de cómo deben estar referenciados. Aquí, por ejemplo, tenemos
en la sección de artículos. Artículos me refiero a artículos publicados en revistas de investigación, artículos científicos, artículos de revisión, de literatura, etc. Estos se publican en revistas. Entonces van a tener una presentación un poco distinta a la que vamos a ver en los demás estilos de referencias. Vamos a empezar igualmente por el apellido, por el autor, por quién escribió y publicó, quién se encargó de esta publicación. Y tenemos una serie de autores: Grady, Hare, Moreno, Pérez, etc. Y tenemos el primer apellido. En este caso tenemos dos iniciales. Tenemos un apellido, una inicial, un apellido, una inicial, un apellido, una inicial, y así concluimos. El año de la publicación fue 2019, cerramos con un puntito. Ponemos el título, que como ven, a diferencia de este que estaba en cursiva, este título está sin alterar, está de forma normal. Lo que sí viene en cursiva es esto de aquí, que ya empieza a ser la fuente. Esta fuente es el nombre de la revista en donde se publicó esta información, donde se publicó Emociones en los libros de cuentos. ¿Y qué se coloca adicional al nombre? Si yo tengo la posibilidad de colocar también el volumen de la publicación, lo coloco. El número de la publicación lo coloco. Y una parte importante es las páginas en las que está esta revista, donde está esta publicación dentro de esta revista, ¿no? Entonces yo sabré que la publicación Emociones en los libros de cuentos se encuentra en la revista Psychology of Popular Media Culture, en el volumen 8, número 3, y entre las páginas 207 y 217. Por si fuera poco, se ha colocado además el link, el DOI, donde yo puedo hacerle clic y redirigirme automáticamente a la publicación. Es decir, no hace falta que yo tipee uno por uno estos datos, sino que le hago clic y me voy a la publicación, lo cual facilita mucho el acceso para el mismo investigador, que muchas veces tiene que volver al mismo artículo a revisar la información. Ya es de utilidad tenerlo referenciado de esa forma. Acá tenemos otro ejemplo, también de varios autores, con el año de la publicación, 2018, el título del artículo, Enseñando Medicina con la ayuda de Doctor en Casa, y la revista en la que se publicó fue en PLOS ONE. Aquí lo vemos en cursiva. Esto va en cursiva. Recordemos que lo único que está en cursiva en fuente es el nombre de la revista. Ni el volumen, ni el año, ni el número de página está en cursiva. La cursiva únicamente es válida para el nombre de la revista. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, no hay números de página. Tenemos solamente que es en el volumen 13, en el número 3 de esa revista. Sin embargo, nos vuelven a dar el DOI, que es la suerte de URL que siempre tienen las revistas, por lo que está por aquí, también lo podemos acceder. Casi todas las revistas cuentan con esta información. Yo por aquí tengo, creo que, a ver, vamos a entrar a buscar. Yo tenía por aquí un artículo para que veamos un poco cómo funciona esto. Tenemos por aquí, por ejemplo, esta primera página que aparece en la mayoría de las revistas, y aquí ya viene la cita. Entonces, tenemos que tener ojo con ello, porque usualmente nos entra la flojera y copiamos y pegamos, y no nos fijamos que si esto pertenece o no pertenece al formato APA de verdad. Por ejemplo, aquí estamos con dos apellidos, dos nombres, lo cual no tiene nada que ver con el formato APA. Está colocando los meses en los que abarca este volumen. El año está por aquí, casi al final, en lugar de estar luego de el nombre. Entonces, por ejemplo, podemos configurarlo nosotros como debería ser. Este artículo
que se llama bullying y violencia escolar, lo vamos a modificar como debería ser el artículo del formato APA. Le vamos a quitar un apellido, le vamos a quitar el segundo nombre y le vamos a poner simplemente la primera inicial. Lo mismo con Asensio, le vamos a quitar el segundo apellido, el segundo nombre y le vamos a poner simplemente ¿son dos autores? Sí, son dos autores. Entonces ponemos I. Y acá coloca que venga el año de la publicación. Se lo colocamos allí. No nos sirve nada de esto. Ups. Número 2. Ahora sí va dando forma, ¿no? Tenemos García y Asensio en el 2015, el título Bullying y Violencia Escolar. Aquí le falta un punto y esto fue publicado en la revista Intercontinental de Psicología y Educación. Esto es lo que tiene que estar en cursiva. Control K o le coloco cursiva, simplemente. Recordemos que ni el volumen, ni el número, ni las páginas deben ir con cursiva. Yo puedo adicionar aquí, por ejemplo, copiar y pegar el link de donde extraje esta información para ser de mayor utilidad. Seguramente por aquí también habrá el DOI, o si no lo tiene, se puede dar simplemente el link de la página. Vemos, por ejemplo, que dentro de, si por ejemplo no tuviéramos esta primera página con la información ya condensada, tendríamos que buscar estos elementos en el mismo artículo. Por ejemplo, tendríamos que sacar de aquí, extraer de aquí el título, de aquí los autores, el nombre de la revista por aquí, y nosotros ubicar cuándo fue publicada, en qué revista. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, fecha de recepción y fecha de aceptación. Nosotros no necesitamos colocar los meses exactamente, pero sí quedarnos con el año. A veces esto de pronto que recepcionaron el documento en diciembre del 2020 y lo aceptaron en enero del 2021. Tenemos que quedarnos con la fecha más reciente, con el 2021. En este caso las dos coinciden porque las dos son 2015. Entonces no hay ningún problema. Para el número de página, por ejemplo, también tendríamos que ver acá que dice este es 9 y el final es 38. Entonces, por ahí tendríamos que ir viendo cómo reemplazar en nuestra referencia. Por el momento lo tenemos así, que funciona bastante bien, es distinto a lo que veíamos, a lo que nos da la misma revista, que seguramente está en otro formato, formato que seguro avala la revista, pero no corresponde al formato APA. Entonces, usualmente tenemos que estar pendientes de esos temas, no podemos confiarnos en el formato que nos brinda la revista o el artículo que estemos revisando. En el caso de los libros, es como ya lo veíamos en el ejemplo anterior. Yo teniendo un libro de forma digital, como es el primer ejemplo que acá viene con su DOI, o un libro físico que aquí cita al editorial. Veamos el primer caso. Tenemos el apellido del autor, dos iniciales, la fecha de la publicación, el título en cursiva, ahora sí, el título en cursiva, y la fuente, la Asociación Americana de Psicología, sin cursiva, sin ningún adorno adicional. Este libro es un libro digital que lo puedes encontrar en este DOI. Entonces, todo esto desde asociación y el DOI constituyen la fuente. ¿Okay? Tenemos autor, año, título y fuente. ¿Qué más? Tenemos este segundo ejemplo que es con un libro ya físico, como si tratáramos de un libro palpable, ¿no? Físico como tal. Tenemos apellido del autor, dos iniciales, título de la publicación, igualmente el título en cursivas y la editorial, que es Penguin Books. Entonces, de esta forma se deben trabajar las referencias a los libros, ya sea si tú lo tienes en digital o si lo tienes de manera física
citas a la editorial. Muchos de los libros ya ahora se encuentran digitalmente, se pueden colocar ambas, como en el primer caso, la editorial y el link de donde se extrae la información. Es completamente válido complementar estos elementos porque finalmente todos son la fuente. Este cuadrito me parece interesante porque resume un poco, bastante bien, algunas dudas que nos entran cuando nos faltan o no tenemos una información exacta de lo que deseamos. Entonces, cuando hablábamos de los elementos de las referencias, en autor se supone que debía responder a la pregunta, ¿quién fue el encargado de esta obra? Y muchas veces el encargado de esa obra em, puede ser el autor, el escritor como tal, puede ser una agrupación, como por ejemplo lo vimos hace un momento, la Asociación Americana de Psicología, puede ser un editor o puede ser un grupo de editores. Entonces, si de pronto yo en mi libro no tengo un autor con nombre y apellido como tal, puedo optar por citar a la agrupación, a la entidad que está haciéndose cargo. Por ejemplo, en los libros de responsabilidad de las empresas, em, en manuales, en guías del Estado, por ejemplo, también, que se publican como si fueran libros bastante extensos, em, no tenemos un nombre de una única persona. A veces sí, a veces ahondamos un poquito buscando en las referencias y vamos a encontrarnos en la segunda, tercera página el grupo editorial, el grupo que se encargó de eso. Y tenemos, por ejemplo, un jefe de revisión, un jefe editorial, que nos sirve para reemplazar a un único autor. Igualmente, ¿no? El editor también nos sirve para reemplazo. La fecha es una única fecha, el año de la publicación, eso no nos puede faltar. Y si nos falta, en un momento lo vemos. El título debe colocarse como lo vemos en pantalla, en cursiva. A veces tenemos títulos de varias ediciones, entonces, entre paréntesis colocamos a qué edición pertenece, segunda, tercera, cuarta, décima edición, lo colocamos como vemos en pantalla. Si de pronto mi libro es un audiolibro, lo colocamos en corchetes y le damos esa denominación. En lo de la fuente también es importante hacer hincapié. Usualmente tenemos la editorial, pero a veces hay varias editoriales. Cuando tenemos ese contexto, lo vamos a citar y referenciar de la siguiente forma, poniendo primero la editorial en punto y coma y la segunda editorial. Y complementamos si es que tenemos la posibilidad con el link o con el DOI. Cuando tenemos un material, una guía, un informe del gobierno, etcétera, lo vamos a hacer y citar y referenciar, perdón, como citar, como si referenciáramos un libro. Igual, vamos a tener como autor el instituto, no sé, Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, SUNAT, INEI, etcétera, BBVA, la entidad que sea, se va a tomar como autor y vamos a colocar el año de la publicación, el título lo vamos a colocar en cursiva, tal cual como se colocan las referencias a los libros, y lo vamos a colocar como fuente la entidad que está encargada de la publicación. Puede ser que el Ministerio de Salud es el que haya sido partícipe y dueño de la autoría, pero de pronto la publicación la hacen a través del Consejo de Ministros, o que sea una información de la Organización Mundial de la Salud, pero que la edición esté a cargo de un departamento específico dentro de esa entidad. Entonces hay que tener ojo con ello, y hay que buscar un poco de manera minuciosa dentro de nuestro material dónde están esas personas, ¿no? Dónde está esa fuente. Si tenemos el link, es de preferencia, se puede colocar ese link también para hacerle la vida un poco más sencilla a los lectores de sus futuras tesis. Material gráfico, como por ejemplo videos, es muy
usual en la actualidad usar material visual. Ya no podemos limitarnos únicamente a libros e internet en cuanto a texto. También tenemos presentaciones, conferencias, otro tipo de presentaciones como PPT, me refiero, slides, etcétera, o videos de YouTube. Entonces, simplemente varía en cuanto a la siguiente información. La persona que sea dueña del canal es la que representa el autor. Lo mismo con si fuera una presentación de PowerPoint, la persona dueña de esa publicación es la que representa al autor. Vamos a colocar la fecha completa, ¿ok? Día, año, mes y año. El título en cursivas, como lo hemos visto hasta el momento, el único que no tiene cursivas en el título es las revistas, como ya lo hemos visto. Entre corchetes la denominación de a qué nos estamos refiriendo a un video, colocamos el canal, la fuente donde lo hemos encontrado, que es YouTube, y colocamos el link. Si, por ejemplo, tuviéramos una noticia de una página web, va a funcionar bastante similar. Aquí, por ejemplo, tengo otros materiales visuales. Si es fotografía, la denominación será fotografía. Si es pintura, pintura. Mapas, presentaciones de diapositivas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos todas las opciones un poco más flexibles a cuanto a material visual. Les decía, si tenemos webs, por ejemplo, una página de un diario como El Comercio, La República, Perú 21, o por ejemplo un blog, a veces llegamos a citar blogs, páginas web de entidades grandes como la OMS, entre otras, tenemos por aquí cómo configurar nuestra referencia. Va a ser muy parecido al material gráfico que ya veíamos y muy parecido al estilo de citación de material gráfico, de material del Estado y libros. Vamos a seguir un poco lo mismo, simplemente ampliando un poquito más la información. En el caso de sitios web, tenemos que colocar el autor, ya sea como sea un escritor como tal, un investigador como tal, o sea una entidad que está a cargo de esa publicación. Vamos a colocar día, mes y año de la publicación y vamos a colocar el título en cursiva. Además, es importantísimo que si al tratarse, si estamos hablando de una página web, debemos colocar el sitio web, debemos colocar el link, es obligatorio. No podemos citar una página web sin tener el URL a la mano, porque sería contradictorio. Entonces hay que tratar de proveer esa información y que, una vez más, cerciorarnos que estamos proporcionando un link que va a poder ser visitado, que va a poder ser visto. Para finalizar y cerrar la sesión de hoy, les dejo este cuadro en el que tenemos información sobre qué hacer cuando nos falta un dato. A veces podemos no tener el autor, no tener la fecha, no tener el título y las demás variantes que vemos a continuación. Entonces, por ejemplo, si el elemento que nos falta es el autor, vamos a, digamos que correr la forma en la que redactamos nuestra referencia y vamos a empezar por el título. Vamos a seguir con la fecha y vamos a culminar con la fuente, ¿ok? La referencia. En el caso de la citación en el texto, empezaríamos citando el título y luego el año o el título solito y entre comillas el año. Si en caso nos falta fecha, la denominación que vamos a colocar es S.F. En inglés es N.D por not date, pero en nuestro caso, que es la lengua castellana, lo ponemos SF. Bien, y continuamos de esa forma, autor, SF, título y fuente. Colocándole, por supuesto, las características de cursiva, etcétera, de acuerdo a lo que corresponde según la clasificación, si es un artículo de revista, si es un libro, etcétera. Si lo que nos falta es el título, vamos a colocar autor, entre comillas la fecha, una descripción de la obra muy breve, y luego la fuente.
Igual en el caso de la citación, eso no variaría casi nada, porque sería autor, año, autor y año. Y aquí tenemos otras variantes más que las pueden visitar por la tarde cuando Angie coloque esta información en la plataforma para que puedan visitar y reconfirmar y toda la información que hemos estado dando en la clase de hoy. Eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a referencias, la puede hacer ahora. Si no, eso sería todo por la clase del día de hoy. Em, Paloma, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. sí, buenas tardes. Sí, en realidad gracias. Hoy día sí ha estado muy comprensible todo lo que has expuesto, Qué bueno. pero yo quisiera, no sé, de repente que puedas conversar, porque ya lo solicité por interno, el tema bueno, tesis desde cero, ¿no? Yo he visto que los anteriores ponentes lo han hecho teórico, y no sé Ok. si de repente luego va a ser práctico o cómo va a ser, porque yo esperaba que sea el nivel que hoy día tú lo presentaste. Entonces, eso, por favor, para ver, porque en verdad hay muchas dudas del, por ejemplo, cómo hacer el marco teórico y de lo anterior, cómo armar, ¿no? La parte del plan de tesis en sí. Entonces, en verdad, Claro, gracias, y eso entiendo. claro, en lo particular, todo lo que has expuesto. Gracias. Bien, no te preocupes, Carly, no hay problema. Yo se lo voy a mencionar a César, por supuesto, todas las sugerencias son siempre bien recibidas. Tú ya has llevado talleres conmigo, entonces por ahí también ya sabes cómo es mi estilo de enseñanza. Em, pero bien, eso era, yo se lo voy a hacer saber a César, no te preocupes, para que de ahora en adelante lo que restan de las sesiones sea un poco más dinámico para que ustedes también puedan, finalmente ese es el propósito, ¿no? Que cada uno pueda sacar adelante su investigación con todas las herramientas que les estamos proponiendo. Igual yo te invito a revisar el material que hay en la plataforma y cualquier duda, escribirla por el grupo porque siempre estamos pendientes de responder las dudas que surjan de pronto, no en este momento, pero para los compañeros que lo ven de manera sincrónica también está por ahí. Recordemos que esta clase está siendo grabada, entonces más tarde la van a poder visualizar en la plataforma junto con el material que yo he preparado por aquí. Repito, si hay alguna duda que de pronto no surja ahora, pero más adelante, la comunican por el grupo y gustosa les respondo en lo que a mi tema se confiere. Bien, eso sería todo por ahora. Disculpa, Eh, buenas tardes, una consulta. hola, ¿qué tal, José Luis? Con relación a los materiales, ¿en cuándo lo va a colgarlo? Porque usted sabe, Esta para tarde, revisar también sería otras par de horas. Entonces, lo más evidente, idóneo es tener el material. sí, claro, yo estoy compartiendo en este momento la PPT, eso lo van a tener disponible a la brevedad posible. Bien, Pero la grabación de la gracias. clase sí se demora un poco en procesar porque son 2 horas que estamos aquí, entonces vamos a tener que tener un poco de paciencia para ello, pero igual va a estar en la plataforma para que puedan volver a revisar en cualquier momento. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda que surja por el grupo, ahí estamos conversando entre todos. Gracias a todos por estar presentes. Chao.